Esto es un intento de explicación de lo que se explica solo. Tengan en cuenta que la Argentina entre este año y el año próximo está haciendo un ajuste fiscal de casi 3 puntos del producto. Nuestro déficit en la cuenta corriente del balance de pagos va a caer de unos 5 puntos del PBI a 1,5 puntos probablemente. O sea, un ajuste externo de casi 3,5 puntos del PBI. ¿Escuchó esto? Esto nunca se había hecho en la Argentina sin que caiga el gobierno. Marca de radio, algo más que comunicación. Es una frase para, tal vez, algún futuro manual de historia argentina, ¿no? No, pero primero a mí me gustaría completar la frase, porque yo no sé por qué en general todo el mundo se queda con ese pedacito, donde el ministro dice esto de que nunca se había hecho un ajuste de esta magnitud sin que caiga el gobierno. Pero dijo otra cosa, y lo hemos hecho con las mismas reglas de juego con las que entramos. Que creo que es importantísimo, porque lo que está hablando es de la continuidad de una política más allá de los matices, de objetivos determinados que siguen siendo los mismos, porque con las mismas reglas con las que entramos. Y resulta... Me parece, Carlos, que lo que pasó y pasa es que el uso de la palabra ajuste por parte del ministro se te lleva toda la atención. Sí. Yo estoy de acuerdo, pero por eso estoy tratando de ampliar un poquito el análisis. Me parece interesantísimo, por ejemplo, citarlo a Pañi, que además de haber sido compañero de programa de Duhovne, en realidad Duhovne era el compañero de Pañi, para ser rigurosos. Dijo, hablando de este mismo tema, la jugada ortodoxa del gobierno supone que cuanto más draconiano sea el programa, más breve será el calvario. Y agregó, para que no haya dudas, es decir, hay que demostrarle a los mercados el compromiso con el ordenamiento de las cuentas públicas. Lo que hay que entender es eso, que en realidad Duhovne no le estaba hablando a la ciudadanía. Duhovne le estaba hablando a los mercados, a los mismos mercados que expresa Standard & Poor's o Fitch cuando dicen, bueno, le bajamos la nota, pero además vamos a estar atentos porque si hay problemas políticos que impliquen cambios. Pues es que Fitch, creo que Fitch, para el caso es lo mismo, y una de las dos dice algo así como, nosotros no nos metemos, no nos importa quién gobierna, lo que estamos diciendo es que hay que defender que no cambien las políticas. Y en las últimas horas se agregó Moody's, avisando que muy probablemente en 2019 Argentina deba pedirle un waiver, es decir, perdón al Fondo Monetario, porque según Moody's, que en todo caso se suma a Fitch Ratings y a Standard & Poor's, la recesión va a tener un costo demasiado alto y por lo tanto el gobierno se vería obligado a pedir un perdón al Fondo Monetario. Una cosa a propósito de lo que dijiste es en torno de la dirección de lo que dijo Duhovne, y que hoy lo resaltábamos en el editorial y quiero remarcarlo, ya que lo haces, porque hay mucho colega del palo, que a raíz de la frase de Duhovne, nunca se hizo un ajuste como este sin que haya caído el gobierno, hablaron de sincericidio. No. ¿Qué sincericidio? Le está hablando a los mercados que le importan. Mirá lo que dice Standard & Poor's. Mirá lo que dice Standard & Poor's textualmente. Las percepciones de que el compromiso del soberano es el Estado, podríamos ser nosotros, con el programa de ajuste económico podría titubear, mirá el término, podría titubear después de las elecciones nacionales de 2019, crearía una dinámica de mercado desfavorable similar. Es decir, más claro. Y después dice más adelante, en la misma explicación de la modificación de la nota, podríamos subir las calificaciones en los próximos 2 años si la implementación exitosa de las políticas lleva a un descenso más rápido de lo esperado de la inflación.
a mayor estabilidad cambiaria y una recesión menos profunda de la que se prevé. Es decir, que están previendo una recesión profunda. Ello aunado a las expectativas de continuidad en las políticas económicas tras las elecciones de 2019. Eso es Standard & Poor's. Eso es Standard & Poor's, no tiene ninguna vuelta, ninguna duda. Y el ministro lo que está haciendo es hablándole a los mercados. Pañi dice que la teoría del gobierno es: si queremos ganar de las elecciones hay que olvidarse de las elecciones. Olvidémonos de las elecciones, hagamos lo que hay que hacer, hagamos el ajuste para que los mercados nos devuelvan la confianza. Bueno, en la lógica de ellos está perfecto. Sí, yo no digo que no, yo estoy tratando de explicar, sin dramatizarlo, qué es lo que el ministro quiso decir, que es coherente con la política. Es lo que está diciendo: esta es una política de ajuste, estamos haciendo una recesión muy grande por la combinación de la restricción monetaria, la suba de las tasas, la pérdida del valor adquisitivo de los salarios, las jubilaciones, etcétera, y esperamos que esto provoque que a partir de noviembre la economía empiece a dar señales de un fuerte descenso de la inflación, lo que mostraría que nuestro programa está siendo exitoso. Habría que decirle al ministro, las políticas también tienen que ver con los costos, es decir, es probable, yo también creo que algún resultado tiene que tener en cuanto a la reducción de la inflación, pero ¿y el costo social y la cantidad de víctimas que la aplicación de esa política tiene? Las 12:11, déjame decir, antes de seguir, que hay una única salvedad que se está conociendo en la conferencia de prensa que dan Aguad y los voceros de la Armada, que es que no hay los medios para extraer al submarino. Esa sería la única noticia. Y que podría haber implosionado cerca del fondo. Esa sería la única noticia propiamente dicha como tal, como novedad, si es que se lo puede rotular así, de lo que va de la conferencia de prensa. Tema bono, Carlos, se conoció al final a quiénes alcanza, bueno, y hasta las fechas de pago que hoy se han ratificado. Sí, varias cosas. Nuevo... bueno, dale. Justo te iba a preguntar si algo nuevo bajo el sol. No, pero a ver, primero, a medida que se va aclarando, uno podría decir que solamente el 16% de los asalariados cobraría el bono plenamente. ¿Cuánto? 16%. Por distintas razones. Porque gente que no labura 8 horas. No, primero los trabajadores no registrados. Son un tercio, 30 y pico % ya lo tenés ahí. Los trabajadores rurales no cobran. Los trabajadores de casas particulares no cobran. No, jubilados no. Universitarios tampoco, si no me equivoco. Los estatales le dejan a las provincias la decisión, y que va a depender de la diversidad de las situaciones. Las pymes tienen la posibilidad de plantear la realidad de su caída de actividad y sería casi otra expresión de pobres contra pobres, ¿no? Pymes en crisis con trabajadores que ganan poco. Es decir, yo escuché alguna idea al respecto de que en realidad este bono lo tendría que estar pagando el Estado, en el caso de las pymes. En el caso de las pymes tendría que ser un aporte del presupuesto, digamos, para no afectar a las pymes, que están sufriendo todas las consecuencias de la caída del mercado interno. Las pymes no son esencialmente exportadoras, las pymes son esencialmente empresas que trabajan en el mercado interno. El mercado interno está deprimido por todas las políticas que el gobierno lleva adelante, por lo que hablamos hace un ratito de que el ajuste no es un error, ni un accidente, ni una falla del sistema, sino un objetivo de las políticas que se están aplicando. Y el bono no alcanza. El bono es un pequeño paliativo que está en línea con lo que dice el acuerdo con el Fondo Monetario, es decir, destinar algún recurso a atender a los sectores más afectados dentro de lo que ellos llaman los vulnerables. Es decir, y además en línea con el informe del fondo y con el fondo acerca de tener cuidado con una reacción social que se esperaba baja, ¿no? Así lo dice el informe con... De cualquier manera, el bono se va a pagar para los que cobren.
Sí. la mitad en diciembre y la mitad en febrero. No es una parte del salario, no es remunerativo, es decir, para bajar el costo, es decir, no lleva aportes patronales ni de los trabajadores a la seguridad social. En una palabra, la influencia en la economía real respecto de poner plata en el muy bolsillo poquito. de alguna gente es casi... No digo que Y le van a dar 2.500 pesos, vamos a decirle los que cobran. Los Pero que ya cobran, te dije, que me parece que interesante que repita. digamos que un 16%, un 16% de la masa... pareciera que lo va a cobrar tal cual como está dicho. 2.500 pesos en diciembre y 2.500 pesos en febrero. Sí. Después empieza todo el degradé de los que van a cobrar menos, los que por ahí van a cobrar más cuotas, es decir, que se va a diluir aún más, y de los que no van a cobrar nada, que son la inmensa mayoría. Ese es el cuadro de situación. Suponer que esto significa un cambio en la situación de caída del salario real, creo que no es serio. O sea que el sentido de la medida no pasa de la demagogia. Yo creo que el sentido de la medida tiene que ver muchísimo con el paro que estaba anunciado por la CGT, la necesidad muy sensible a que basta con esto para levantar el plan de lucha. Y además de que el paro iba a caer antes del G20, y creo que el gobierno, el gobierno trata de que no suceda de ninguna manera y negocia con la CGT, y la CGT necesita algo para decir que algo ganó, algo logró, y por eso levanta el paro, y bueno, creo que esa es la síntesis del significado de esta medida. Hagamos dos bloques más. Me parece que, más allá de todo lo que ya has hablado acerca del tema, y ni siquiera en particular en este programa, y de que no hubo grandes novedades, no se puede dejar de hacer mención a que salió el presupuesto 2019 por vía de la votación en el Senado, tal como estaba previsto, un 45 a favor, 24 en contra, una abstención, 2 ausentes, algunas concesiones que se hicieron, sobre todo a las provincias, pero en lo esencial quedó como estaban desde diputados. No, sí, quedó absolutamente sin cambios, porque cualquier cambio hubiera implicado que tiene que volver a diputados. Y ya luego en diputados hace falta mayorías especiales, claro. Se hubiera complicado, etcétera. Así que lo que se aprobó en el Senado es ni más ni menos que lo que ya se había aprobado en diputados. Lo que se negoció es un conjunto de leyes complementarias que tienen media sanción del Senado y que vuelven a diputados. Sí. Y que yo diría la novedad a la que habría que prestarle atención es que el hecho político que se produjo ayer de que la votación respecto del Consejo de la Magistratura modificó la composición del Consejo de la Magistratura y lo dejó sin los 2/3 al oficialismo, con lo cual de acá en adelante no tiene mayoría automática para poner y sacar jueces, hacerle juicio político, etcétera, etcétera. Aclaremos que estamos hablando de una mayoría transitoria constituida por kirchnerismo, peronismo NOCA e inclusive el llamado bloque federal. Así es. Que incluyó al masismo. Sí. Todos de acuerdo para evitar que el macrismo siga teniendo mayoría absoluta en el organismo que también recordamos es el que resuelve la proposición y control de los jueces. Así es, ese es su rol fundamental. Y entonces vos decís que ese acuerdo logrado... Ese acuerdo, según algunos trascendidos, podría hacer caer la sesión de diputados que está prevista para el miércoles, y entonces en la que debería darse la media sanción que falta a todos esos acuerdos que se hicieron con los mismos que ahora se sumaron para contrariar, digamos, la voluntad del oficialismo respecto al Consejo de la Magistratura. Así que yo diría que está abierto el tema. Hoy hay algún trascendido periodístico que dice que el gobierno dejaría caer la sesión para evitar la derrota, y no como una suerte de sanción por el no alineamiento, porque los diarios hoy recogen las intensas gestiones que Macri hizo con Schiaretti
para lograr alinear a los diputados de Córdoba en esa, y no lo logró. Y bueno, entonces hay alguna tensión allí novedosa que habría que habría que prestarle atención. Y ¿cuál sería el corolario de esto que yo empezaba a decir? Que la táctica del oficialismo sería: no hay última sesión y hay llamadas extraordinarias en diciembre, y ahí el Ejecutivo manda las leyes que quiere mandar. Ajá. Es decir, vuelve a tener la opción de decidir qué cosas se van a tratar en extraordinaria o no. Bueno, todo eso se va a dilucidar el martes en si hay o no una reunión de labor parlamentaria en diputados, que es la que determina si al día siguiente hay sesión, cuál es la agenda, etcétera, etcétera. Pero por lo menos diría ahí hay un escenario abierto, que está con en una línea, complejidad. está en línea con lo que comentabas el sábado pasado, Sí, acerca del movimiento, Así de es. la movida así es. positiva que está habiendo en cuanto a cómo se está acumulando la fuerza de los archipiélagos peronistas ¿Sabes qué? hacia el centro y no hacia, Sí. y no hacia los costados. Me ¿no? decía Juan Carlos Junio, que ayer estuvo la candidata a vicepresidenta que acompañó a DAT, como se llama Manuela Dávila, en una actividad, y ella hacía una reflexión. Dice, hay que entender que en este momento lo que está en juego es democracia sí o democracia no. Tenemos que reflexionar profundamente alrededor de este tema, y creo que vale para nosotros. Y yo creo que el resultado de las elecciones de Brasil, creo que lo dije en ese momento, aceleró ese proceso de búsqueda y de construcción de unidad amplia, diciendo, bueno, el macrismo y lo que representa tiene que terminar el 9 de diciembre del año que viene, y hay que empezar allí otro proceso que no será el que cada uno de nosotros quiere, que tendrá contradicciones, que será menos profundo, más profundo, pero que marcará una interrupción de este proceso de neoliberalismo que en la Argentina y en el resto de la región se está consolidando, y creo que esa es la mayor amenaza. Cierra, Carlos, composición, tema, inflación. Se conoció en la semana el índice de octubre, que dio 5,4%, con lo cual estamos hablando de 45 y pico. 45,9 anualizado, Y 39,5 en lo que va del año. Y una previsión de cerca del 50. Dependerá de cómo sean noviembre y diciembre. El gobierno apuesta que noviembre y diciembre estén por debajo del 3. No le va a resultar fácil, porque tiene el problema de las propias políticas de ellos. Vos fijate, un dato, nivel general de octubre 5,4. Los regulados, que son los que hacen los precios, las tarifas, Sí. Los combustibles, los pasajes, todo lo que el gobierno regula, 7,4. Es decir, que el mayor generador de esa inflación es el propio Estado con sus políticas, con las tarifas y demás. Y esto no es casual del mes. En el año, en el anual, nivel general 45,9, regulado 61,1. Y cuando te metes en un detalle más grande, por ejemplo, vivienda, agua, electricidad, gas, Sí. tarifa, en el año 65,2. Y además en octubre fue 8,8. Es decir, el nivel general fue 5,4. Pero vivienda, agua, electricidad y gas 8,8. Transporte en octubre fue 7,6. En el año 68,7. Es decir que y acá otra vez, el ajuste del gasto, lo que hablábamos antes en el primer capítulo, es lo que explica esto. Es decir, el Estado se va sacando sus obligaciones y va transfiriéndole a los consumidores el precio pleno, sin importar la capacidad que tiene la gente. Es decir, cuando Macri dice... Está muy sencilla y muy apta, lo quiero destacar, la frase de que cuando hablamos de los precios regulados, estamos hablando de aquello que es la inflación que el propio Estado provoca. Claro, pero la segunda cosa que no quiero dejar pasar es que cuando Macri habla de aerolíneas, dice que su hija le plantea, él no quiere seguir teniendo que explicarle a la hija
¿por qué el 95% de la gente tiene que subvencionar al 5% que viaja en avión? Sí. En realidad, esa frase que parece por ahí media inocente dicha, o un rebusque para plantear su oposición en realidad a la empresa estatal de bandera, que es el fondo de la cuestión. Habría que ir para atrás y ver cuando se reestatizó Aerolínea qué decía Macri y corroboraríamos esto que estamos diciendo. Pero encierra, yo diría, el más profundo sentido del pensamiento neoliberal. Si yo no viajo en tren, ¿por qué tengo que pagar impuestos para que se subvencione el boleto del que viaja en tren? Y así para cada una de las cosas. El otro día había llegado, si a mí no me fuiste, si yo tengo una prepaga, ¿por qué tengo que pagar el hospital público? Así es, claro, bueno, por eso te digo, pero eso es ideológicamente, esa es la base del pensamiento neoliberal, que es el tema del individualismo, es el tema de la meritocracia. A mí me va bien porque yo soy bueno, el que no le va bien mucha gente, y aquello de por qué yo tengo que pagar la jubilación de los que no hicieron aportes durante tantos años. Bueno, yo que aporté toda mi vida. Por eso digo, eso es neoliberalismo básico. Claro que cala. Lo que no tenemos que hacer, aunque nos moleste, es enojarnos con los que compran. Tenemos que seguir explicando. Con y no contra. Sí, tenemos que seguir explicando, porque son tan víctimas como los demás, aunque no lo entiendan y se equivoquen. El fenómeno que hoy tiene el mundo de ciudadanías mayoritarias que votan contra la presencia de inmigrantes, que se vuelven xenófobas y demás, es un error de ubicación del enemigo. Es decir, son víctimas de las políticas neoliberales y se la toman con las otras víctimas. En vez de entender que lo que hay que plantear es, como se está haciendo en Portugal, como se está intentando ahora en España con el nuevo presupuesto. Los españoles, salió Rajoy, entró una coalición de Podemos con alianza del PSOE con alianza de Podemos, plantean un presupuesto con aumento del salario mínimo, aumento de la jubilación, aumento de los gastos de salud y en educación, etcétera, etcétera. Expansión de la economía para que por esa vía se generen ingresos por mayor actividad económica y no vía ajuste. Paso Heller.